Mientras grabamos este programa, Colombia asiste a uno de los debates más acalorados que hemos tenido en los últimos tiempos: el debate al proyecto de reforma a la salud. Es claro que aunque se ha recorrido un largo camino en este tema, el sistema de salud colombiano todavía tiene grandes inequidades y necesitamos hacer correcciones para poder ampliar la calidad, pero también mayor universalidad en la prestación de este servicio. Así lo reconoce Naciones Unidas en su Agenda Común por Colombia y dice que dentro de la reforma a todo el sistema de protección social para precisamente cerrar esas brechas, el tema de la salud es clave. Pero ¿cómo y por dónde se debe conducir esa reforma? ¿Hay que cambiar todo lo que ya está? ¿Hay que hacer algunos ajustes? ¿De qué estamos hablando? Bueno, los invito a una de las conversaciones difíciles más álgidas que hemos tenido los colombianos. Soy Adriana Santa Cruz. Bienvenidos. Y nuestros invitados para el día de hoy, la doctora Ana María Soleibe. Ella es médica de la Universidad Tecnológica de Pereira, ha trabajado haciendo consultas en IPS del sistema por 26 años, es vocera de la Cumbre Social y Política por la Reforma a la Salud y de la Junta Médica Nacional, y actualmente se desempeña como presidenta de la Federación Médica Colombiana. Ana María, gracias por aceptar esta invitación, un placer tenerla aquí. Gracias, Adriana, por la invitación. Muy bien, también tenemos al doctor Carlos Augusto Hernández. Él es médico cirujano de la Universidad del Valle, tiene maestría en salud pública y es especialista en finanzas, es docente de la maestría de salud pública y administración de la salud de la Universidad del Valle, 25 años de trabajo, ya retirado como profesor, ¿asumo yo? Sí. Ok. Ha sido profesor en varias universidades, realizó estudios de factibilidad de Calisalud, Nueva EPS, y fue directivo de SOS y Salud Confandi, fue director del Hospital Universitario del Valle, miembro de junta de la NPS en representación del Ministerio de Hacienda y actualmente es gerente de Promédico. Doctor Carlos Augusto, gracias por aceptar esta invitación, también un placer tenerlo. Muchas gracias, Adriana, muchas gracias, María. Vamos a hacer un ejercicio. Yo no me canso en reiterar, nosotros estamos grabando en algún momento el programa y en su emisión, pues con las cosas que están sucediendo en este momento en el Congreso, nos puede cambiar el panorama, pero quiero elevar un poquito esta discusión y arranco por usted, doctora Ana María Soleibe, que además estuvo, entiendo, en la redacción de este proyecto de reforma que actualmente está estudiando el Congreso colombiano. ¿Por qué hay que reformarlo? Esa es la primera pregunta que se nos ocurre. Sé que Naciones Unidas tiene además una ruta que dice que todo el sistema de protección social hay que reformarlo, pero ¿por qué la salud? Bueno, especialmente porque hay dos paradigmas en la historia de la salud en Colombia. Uno es la Ley 100, que hizo una reforma al sistema de seguridad social, y luego viene la Ley Estatutaria 1751 del 2015, en donde se establece salud como derecho fundamental. Y si hacemos una evaluación del actual sistema, que tiene muchas cosas positivas, también tiene un modelo que ha profundizado inequidades en el país y que ha generado barreras con los pacientes que significan en últimas vulneración del derecho fundamental. Cuando usted dice que el modelo es el que ha generado inequidades, quiero que me explique un poco más, porque uno diría de pronto las inequidades son por un problema en la ejecución de un modelo, por un problema, qué sé yo, voy a ver tantas cosas, corrupción, pero ¿es el modelo per se? ¿Y por qué? Sí, porque el modelo está basado en el mercado. Okay. Es un modelo que va a estar donde haya rentabilidad y ganancia. Entonces, si hay zonas apartadas del país donde tener una clínica, un hospital no es rentable, pues allí no se va a llevar el servicio, a pesar de que las personas de esta región estén afiliadas, porque lo que sostiene el sistema de salud y la atención de los pacientes son los recursos públicos. Sin embargo, no hay incentivo para llevar porque no hay ganancia. ¿Es un problema de modelo? ¿Cómo lo ve usted? Hay un problema estructural en Colombia. No voy a hablar de la prestación, voy a hablar de la inequidad. El país tiene que transformarse en regiones que tengan más posibilidades y capacidades para la gente. Hay un atraso histórico que el sistema de salud no puede resolver. La precariedad, Colombia es de los países del mundo con mayor pobreza del adulto mayor. Entonces, la reforma no es de prestación, la reforma es de inequidades en los territorios, de tierras, de opciones de trabajo, de formalizar, de que la gente tenga mejor nivel de ingreso y de educación,
para poder que los servicios de salud tengan una menor acumulación de deuda social que no se resuelve con una consulta médica. Lo segundo es que no hay asistencia social. O sea, el país debería de pensar antes de reformar el modelo de aseguramiento, que hay que hacerlo, y de que la prestación sea más integral, debe tener un sistema de auxilio social. Entonces, después de eso, sí, Colombia es un sistema de salud para poblaciones urbanas y le entregó una población y unos recursos cuando no hubo ningún desarrollo ni lo ha habido en la zona rural. Ahí no hay lógicas de intermediación, debe haber un subsidio de la oferta, no puede estar basado en una economía de escala porque no la hay. Allí no hay un lucro y allí lo que hay que es subsidiar una oferta y que acerque la realidad. Y frente al modelo, yo sí estoy de acuerdo que debe ser intervenido en las ciudades, pero con una gradualidad. Porque de la noche a la mañana se nos acabó el sistema de referencia y contrarreferencia, se nos acabó la forma de navegar y seguir los pacientes. Cuando éramos un sistema nacional de salud, hacíamos seguimiento de quién iba a un hospital, a otro lo regresaba con un plan de evolución. Hoy en día eso no lo tenemos y reconstruir eso requiere tiempo y no 2 años, requiere una gradualidad. ¿Y por qué no lo tenemos? ¿Qué pasó? Porque todo, hasta el sistema público, se volvió un sistema egoísta, independiente, de buscar un lucro y tener un presupuesto y cerrar el presupuesto, pero no articulado con la otra república y casi con presión con las EPS a la conveniencia de que el asegurador lo haga. Reconstruir una república integrada e integrar la red privada requiere tiempo. Claro. Pero hay unos incentivos perversos dentro de este modelo, y es que hay unas integraciones verticales, además concebidas desde la Ley 100 en el artículo 171, en donde yo tengo mi propio prestador. Primero, coincidimos en muchas cosas, en las inequidades. No soy amiga de la asistencia social en ese sentido de tener a una población dominada para poderla controlar después y conservar el statu quo, que ha sido para lo que han servido estos programas de Familias en Acción y todo lo que sabemos. Pero entonces estoy recibiendo dinero público, estoy administrando por el cual me están pagando un porcentaje y con parte de ese dinero público construyo mi propia clínica. Entonces las redes funcionan de acuerdo a mi acomodo. En Cartago, donde yo vivo, norte del Valle, queda mucho más cerca remitir una paciente a Pereira, que está cerca, pero como no hace parte de mi red integrada y la ganancia no va para mí, entonces la mando a Cali. Allí hay un incentivo perverso dentro del modelo actual. Pero tienes razón, el sistema no funciona en lo rural por lo mismo, porque a pesar de que es dinero público, a pesar de que a esta entidad promotora de salud que nunca promovió, estamos hablando de las EPS, debe estar velando por la salud de esos ciudadanos en esa región apartada, porque es un contrato. Esa es su obligación contractual con dinero público. Ella tiene un número de pacientes ubicados en distintas partes del territorio. Ella tiene unos afiliados en todo el país y el Estado le está entregando el dinero para eso y los aportes de los cotizantes, de los trabajadores. ¿Qué pasó? Es que el modelo no funciona es porque es un mercado y donde no hay ganancias, no hay interés en desarrollar la atención del paciente. Yo no quiero dejarle toda la regulación al sistema, esta mano invisible del mercado, y estoy hablando de teorías de hace muchas décadas, tampoco quiero que sea ¿cómo le podría decir yo a eso? A un monumento estatista, monolítico, ineficiente. ¿Dónde estamos en estos dos extremos? Que creo que estamos de acuerdo en que no queremos ni el uno ni el otro. Nadie quiere, son los extremos, ni estatizar, ni el mercado, el todopoderoso. Hoy tenemos 80% de la infraestructura, de los prestadores, de las clínicas, hacen parte del sistema. La administración será tripartita. ¿Cuál es la diferencia? Es hora de que el Estado, y es un mandato constitucional, que el Estado tome la gobernanza del sistema de salud porque la perdimos. Estamos disueltos en un mundo de EPS dispersos que cada uno hace lo suyo y el Estado necesita tomar la dirección del sistema. Los recursos son públicos. ¿Ustedes creen que una clínica como Imbanaco,
la Fundación Valle del Lili va a desaparecer. ¿Por qué? Agradecemos grandes instituciones privadas con procesos de investigación, desarrollo de alta tecnología y tienen que continuar y van a ser parte de estas redes integrales que tienen que funcionar cercanas a la población. Pero ¿qué pasa con esos 630 municipios que no tienen hoy ni un puesto de salud? ¿Por qué no van a tener derecho a que la salud también llegue a ellos? Entonces vamos a hacer el elogio de la desigualdad. Necesitamos que todos tengan acceso, sin acabar lo privado. Eso ya es un acuerdo. Yo quiero saber si eso está recogido así en el proyecto, no porque toda esta discusión, y empecemos a meternos ya en el meollo de la discusión, y puedo hablar, y voy a hacerlo, casi que haciendo uso de una voz común que puede estar desinformada, puede no haberse leído el documento, pero voy a traer esas voces porque creo que de eso se trata. Y muchos de los que están ahí ni siquiera han leído el proyecto, pero han escuchado y están asustados. ¿Por qué? Porque algunos sí nos han funcionado muy bien las EPS, porque algunos hemos recibido, y yo estoy de acuerdo que las inequidades existen. Hay unos que estamos hablando bien y que nos da un miedo de pronto decir, pucha, ¿no será que en ese camino empezamos a perder lo que ya teníamos bueno? Y yo le quiero dar la palabra a usted, no solo para responder esa pregunta, sino reaccionar frente a lo que ha dicho Ana María, porque usted ha estado en EPS. Sí, en el Red Pública también. El tema es, hay un mandato en el tema de quién representa al usuario, para que no sea víctima de un uso inadecuado de servicios y que en esa asimetría entre el que le ofrece un servicio y el consumo se genera una factura que puede generar una pauperización del sistema porque se consumen los recursos y no son ilimitados, son limitados. Claro. Entonces, esa teoría de la gente, que no es un tema neoliberal, sino que cómo generamos un manejo eficiente sin que el derecho del paciente sea absorbido por una entidad que le va a sacar provecho. Esa intermediación que está allí, en el mundo de hoy, las capacidades de los entes territoriales, cuando un alcalde o un gobernador decide que lo administre una persona cercana a su movimiento y no tiene las capacidades, hemos visto una gran cantidad de desastres en ese tipo de cosas. Entonces, la regulación lo puede decir, la ideología lo pueden plasmar en un decreto, pero cuando uno va a ver cómo se articula y cómo se hace, hemos tenido fracasos en las intervenciones. El gobierno ha tenido la posibilidad de intervenir las aseguradoras y las interviene y terminan en peores resultados financieros. Entonces, es importante que en este país se genere una regulación real, porque puede tener gobernanza sobre los recursos, pero cuando la asignación de las personas en la administración pública y privada, unos con factores de la industria farmacéutica o de negocios o individualismos y otros por política, el usuario está allí y va a estar en el medio. Entonces, el proceso de la gradualidad es, verifiquemos que las capacidades, tanto de la formación profesional, la capacidad administrativa, la tecnología para controlar, porque no le puedo poner un auditor a cada médico. Y como decía un decano o el decano de la universidad, los auditores generalmente son médicos malos, que como no estudian especialidad y se buscan la justificación y tengo que pagarle al médico, al auditor, a la EPS. Así no puede el país. O sea, tenemos que generar una cultura de la ética, de la transparencia, sistemas de información y reducir la desconfianza del acto médico, pero con mecanismos reguladores. Para llegar a eso tenemos que recorrer un camino. Considero que con los resultados de salud que han tenido unas EPS que están en dificultades financieras hoy, pero con resultados de salud buenos, comparados en estándares internacionales como Compensar, como Sura, Salud Total, en algunos de esos indicadores debemos de preservar y no buscar una entidad pública para que los empiece a atender mientras logra las capacidades. Porque ¿cuánto nos demoraríamos en esa curva de aprendizaje? Y por no ejemplo, podemos someter a los pacientes a decirle, no, esperemos que ella aprenda. No. 3 años y usted tiene cáncer. Ahí hay que hacer una gradualidad y hay que acompañar para que el proceso no genere mensajes que hacen daño. Mensajes que hacen daño en el sector salud. 1, no hay que invertir porque va a haber una reforma radical. Los medios hacen daño, la reforma debe ser transitoria, pero inhibe
aquellos que querían poner recursos, y al no poner recursos vamos a tener una crisis adelantada, sí, como estamos viendo hay ahora renovación tecnológica, entonces hay que ser prudentes en lo que se comunica, hay que tener paciencia para que todo modelo de transformación y ajuste sea gradual y definir los puntos donde va a iniciar la reforma. Pero radicalmente todo, y decirle de ahora en adelante ustedes no reciben los recursos y solamente auditan. Son auditores. Entonces, es acabar esas EPS. Hay que definir cómo esa gradualidad no son 2 años, cómo los incentivos no solamente un 5%, sino que al final el mandato de eso quien va a articular queda claro. Si yo articulo y quiero resultados en salud, yo no puedo entonces decirle o aceptar que el ente territorial define que se lo manda al hospital y que del hospital se lo manda a otro, porque si no, le quitamos de acá para ponerlo acá. Eso tiene que ser mucho más concreto, específico y que se vaya monitoreando. Esa institucionalidad se requiere, pero con gradualidad. A ver, Ana María, reacciona a eso que dijo varias cosas y me parece interesante. Hay narrativas en los medios de comunicación, en algunos medios, como por ejemplo que te ha ido bien y lo vas a perder. Sí. Eso no tiene por qué pasar. Al contrario, queremos es que las personas que hoy no tienen acceso lo puedan tener. Lo segundo es que la corrupción no es inherente a lo público. Hemos visto, por ejemplo, la denuncia de la Superintendencia Nacional de Salud en su informe de las EPS, donde 20 de las EPS no cumplen los requisitos financieros, por muchas razones. Pero lo más grave, de esas reservas técnicas que se provisionaron, hay un faltante de 12.4 billones de pesos. No tienen cómo resolver situaciones de contingencia de salud. Entonces, ¿dónde quedó su función de aseguradoras? Ese es otro punto. Tercero, el proyecto de ley que nosotros construimos y que se ha hecho en consenso con muchas representantes de la sociedad, incluyó, no lo teníamos nosotros, incluyó gestoras de salud y vida que tienen 23 funciones claramente definidas en la articulación del sistema de salud. ¿Y esas gestoras son las que hoy conocemos como EPS? Hoy son EPS. EPS que cumplan con los requisitos y que te dije, solo 4 los cumplen y no son precisamente las que mencionaste. Las grandes. No son las grandes. Las grandes tienen grandes problemas financieros porque además hubo un Estado que fue flexible en la normatividad, que dio plazos de 7 años para cumplir y a los 7 años ni siquiera con exigencias de la Contraloría se les exigía el cumplimiento. ¿Y cuáles son esos cumplimientos de estas aseguradoras? Tienen que tener un patrimonio, tienen que garantizar que hay una solvencia económica, unas reservas técnicas que no lo cumplieron. Nunca lo hicieron. ¿Por qué? Porque aquí en Colombia, al gestarse este modelo de salud, las EPS se constituyeron con la cédula. No tenían ese patrimonio para iniciar como aseguradoras, como las aseguradoras en países nórdicos, por ejemplo, que son fuertes financieramente y tienen un respaldo. Aquí no. Yo era una cooperativa sin ánimo de lucro, sin sociedad ni junta directiva a quien rendirle cuentas. Traigo para mí 4 millones de afiliados y el Estado me da una cantidad de dinero por cada afiliado y arranco. Arranqué de cero, sin capital. Entonces fue una privatización sui generis que trae los problemas hasta hoy, que son casi que la génesis de toda esta crisis. La crisis no es de ahora y la reforma no ha pasado. Si tenemos una crisis, es una crisis que viene de mucho tiempo atrás, porque la reforma no ha sido aprobada. La transición se ha dicho que debe garantizar la atención de los pacientes, pero todo el tiempo, durante estos 30 años, hemos estado escuchando cómo los pacientes van de una EPS a otra porque sus tratamientos no se cumplen. Tenemos pacientes con cáncer sin diagnóstico oportuno, con interrupción de sus tratamientos. Son 200.000 tutelas por año. La Superintendencia de Salud denuncia 1.300.000 PQRS, son quejas y reclamos, con 40% de ellas donde está en riesgo la vida del paciente.
Y hay que tener en cuenta que tenemos todo un bloque constitucional respaldando salud como derecho fundamental y obligación del Estado. Y tenemos además consagrado en la Constitución que somos un Estado social de derecho. Ana María, explíqueme por qué el cambio a que sea el Estado quien maneje a través de la ADRES todo el dinero puede solucionar eso. Es que no es el Estado, el que maneja el dinero hoy es la ADRES, que le paga a la EPS, sí, para que la EPS gire la plata a la clínica y hospital que atiende a los pacientes. Y ahora lo que queremos hacer es... ¿qué está haciendo? No les gira. Hay deudas, miren este capitalismo tan particular, deudas de 360 días que además no se pagan con intereses. Trabajadores de la salud, por toda esta transformación que ocurrió en el sistema, 70% de los trabajadores de la salud están deslaboralizados, están contratados por prestación de servicios. Esto es una cosa casi impositiva, dictatorial, a costa de los derechos de los pacientes y de los trabajadores. Entonces, sigue siendo manejado por la ADRES porque hoy es manejado por la ADRES. La ADRES se crea en el 2015 después del escándalo del cartel del Fosiga, en donde 14 EPS fueron sancionadas y el presidente de ASEMI, que es la agremiación de EPS del régimen contributivo, fue puesto preso. Sí, señora. Es la misma. El modelo ahora es que ADRES le pase derecho a las IPS y no pase por las EPS. Facturas, y esas facturas son auditadas por ese gran trabajo que saben hacer las EPS, junto con la coordinación y apersonarse de los afiliados a esos centros de atención primaria, que son los mismos, que el que te atiende hoy es tu centro de atención primaria. No es que vamos a destruir la clínica en Banaco, no tiene por qué cambiar. Ok. Bueno, a ver, doctor Carlos Augusto, quiero reaccionar frente a eso. La plata que pase derecho a la IPS y no pase por la EPS. Es más o menos lo que estamos entendiendo del modelo que estamos propuesto y eso es una solución. ¿Cómo lo ve usted? Subsidio de la oferta. Años 90. A ver. Dirigía un hospital. Los hospitales que generaban excedentes al año siguiente no le giraban. Hospital que presentaba déficit le giraban más plata. Entonces, sistemas que no estimulan el uso eficiente de los recursos se vuelven insostenibles en el tiempo. Entonces, un giro directo sin compromisos y desde nivel central, sin tener una forma de articular, y si no levantan la mano los gestores y no hay gestores, va a quedar en manos del secretario de Salud o el ente territorial. Porque el problema de la reforma es quién va a decir que va a ser el articulador y va a poner condiciones y va a representar y va a que el uso eficiente de los recursos se dé. Porque el girador no tengo ninguna objeción, que lo gire la ADRES, pero ese paso previo para que no genere un lucro a un proveedor o un obstáculo para que se haga un uso eficiente y los recursos alcancen. En la época del Seguro Social, cada año había que girarle 500.000 a 1 billón de pesos por el déficit. O sea, esas reformas las tenemos que pagar los colombianos. Claro. ¿Cómo hacemos para que no tengamos más reformas tributarias y los recursos alcancen? Hay un tema estructural financiero que es del modelo holandés, es que la compensación no debe ser entre EPS. Sí, ¿no? Un sistema basado en la prestación, con tarifas estructurales, y cuando hay desvío, yo le pago al prestador que tuvo una complicación, la atendió y le costó más, pero no se la entrego a una EPS. Eso no tiene lógica. O sea, en Colombia sí se puede cambiar el sistema de desvíos de frecuencia y desvío de costo, pero no entregándoselo a alguien que no vive el desvío del costo. Pero aquí se sacrifica al prestador y el prestador, para poder sobrevivir, no formaliza, no le paga oportunamente y afecta al profesional o al equipo de salud. Entonces hay que cambiar el sistema de generar la compensación, no en un gestor o en un asegurador, sino en un prestador que lo ha hecho bien y que por desvíos se le pueda compensar. Pero eso no es lo mismo de lo que estamos hablando. Sí, los gestores harán eso.
Lo otro Si es levantan la mano, sí. Si No, dicen pero lo el que usted me está diciendo proyecto- es que las EPS en ninguna van a decir yo allí no me meto. Perdón. A El ver. proyecto tiene un sistema de calidad que va a ser evaluado. No sé si lo ha leído. Sí, que pero deben lo que cumplir digo unos no criterios es de que calidad. el proyecto lo tenga, es qué entidad Por eso, quiere ser gestor aquí. Las en este momento. instituciones, los centros de atención primaria tienen que ser calificados con un sistema de calidad, tienen que cumplir unos indicadores. Lo otro que hay un desconocimiento dentro de la población es que hay unos recursos de destinación específica girados a los territorios, el sistema general de participaciones, el rentas cedidas, que son mandato constitucional y nosotros no estamos haciendo una reforma de la Constitución. Pero ¿cómo blindamos? Porque a todos nos da miedo la corrupción, no solo de lo público, sino de lo privado, por lo que le conté de ese desfalco, que Saludcop fue el emblema, pero Saludcop nos mostró que esa es la norma. Por estos 12.5 billones de reservas técnicas que hoy están perdidos en las EPS. Entonces, el Estado entrega recursos porque tampoco vamos a la centralización. La Constitución del 91 ampara la descentralización y no nos vamos a devolver cuando todo el mundo va hacia la descentralización. Pero como conocemos los problemas de corrupción en los territorios, entonces decimos, hay un sistema de información único nacional que casualmente después de 30 años no existe, que la gente tiene que saber que las EPS no tienen auditorías. Nos tenemos que ceñir a las cuentas que ellos pasen y creerles. Entonces, las alcaldías, los departamentos, sus secretarías, tendrán que reportar en qué se gastó ese dinero dirigido específicamente para la salud. Y allí se hace un control porque a todos nos da temor ese dinero en esos manejos. Claro. Una de las preguntas, y pues, yo tampoco me quiero quedar muy en el momento porque evidentemente esto está cambiando día a día, pero justo es un poco como quiénes son los que van a levantar la mano de las EPS, está diciendo el doctor, que diga yo quiero pasar a ese papel, porque eso es como que tampoco es rentable para ellos, no lo quieren hacer, es perder el know-how, como se llama. Pero no es rentable técnicamente administrar algo sin ser el que controla el contrato. Okay. Y sobre el cual usted le piden resultados en salud. O sea, yo no puedo responder por él. ¿Cuál es el accountability ahí? Entonces, cuando el problema, y por eso lo menciono, si se hace una reunión y usted ve un proyecto de esos y digo, ¿dónde está? No es el 5%, porque a mí me pagan sin riesgo financiero, me dan 5% de la maravilla. Ajá. Pero resulta que los resultados en salud son de usted y tiene que articular el secretario al director del hospital y una red, y el otro le está girando la plata. Entonces, desde el punto de vista jurídico, ¿a quién van a demandar? O sea, el tema... O sea, yo respondo por lo que están haciendo otros, donde yo no tengo injerencia de cómo se hace, es más o menos lo que me quiere decir. Es que hace parte de la coordinación junto con el ente, con la autoridad territorial. Es distinto a responder por los resultados en salud. No, yo creo... Ese tránsito va a ser un tema, y por eso la invitación es cómo se puede generar un proceso de transición y de verdadero detalle de cómo se administra, porque ideológicamente está bien. En el papel, dice usted. Pero vaya, dígame usted cómo desde un gestor, una oficina, sin un sistema de regulación, yo voy a responder por resultados, el otro gira y este es el que articula la red. Entonces, ese coordinador ¿de qué? Ahí está el interrogante. Está quedando tan detallado el proceso de coordinación que no va a quedar margen para hacer correcciones. El sistema, el proyecto de ley está bien detallado en ese tema. Lo otro es que cuando uno escucha al presidente de la NIF diciendo es que las EPS fueron creadas para ser intermediarias. Entonces, ese es el punto de discusión de la reforma. No están contentas, ellas quieren manejar 81 billones de pesos libremente, de manera poco transparente como ha ocurrido hoy. Entonces, cuando decimos este dinero público debe proporcionar salud a todos los colombianos, pero vamos a poner control, y a ustedes, señoras EPS, que además de administrar esos 81 billones y tener el país sumido en inequidades, en unos resultados trazadores de inequidades en el país como mortalidad materna, mortalidad infantil, que comparados con los países de la OCDE, estamos mal,
y hay que corregir, entonces van a cumplir 23 funciones claras dentro de las que están coordinación con la autoridad territorial. Eso sí está definido en el proyecto. Y está definido un proceso de transición que garantice la atención. Pero la discusión es quién maneja la plata, que hasta hoy, 30 años después, no tuvo control. Ok. La pregunta allí sería, porque justo estamos en esta discusión en este momento en el Congreso y nuevamente la ha preguntado es, ¿será que sí hay voluntarios que dicen yo le juego a eso? ¿Qué pasa si de pronto dicen no, yo a eso no le juego y nos quedamos sin esos intermediarios que hagan esa auditoría? Sin los gestores. Sí. Bueno, tocará buscar un mecanismo porque eso de los gestores no lo teníamos nosotros dentro del proyecto inicial que surge de la sociedad civil. Eso fue parte del consenso de los partidos en el Congreso, en esa discusión de la Comisión Séptima de Cámara y salió en la ponencia aprobada en segundo debate. Entonces, se supone que si lo incluyeron después de un diálogo con las EPS. De hecho, ha habido diálogo con algunas EPS que están dispuestas a participar de esta transformación que tampoco destruye lo que hay, sino que aprovecha lo que hay. Es que son 30 años. ¿Qué se mantiene? ¿Qué se mantiene? Que reconozcamos que el se sistema reconoce bueno. El aseguramiento social, que el Estado vela y la solidaridad, el principio de solidaridad, que es dinero público que vela por la salud de los colombianos y soporta el pago de la atención de la salud. Se mantiene la progresividad del sistema que cada vez tiene mayor cobertura de las posibilidades de tratamiento y atención. Se mantienen las instituciones públicas, privadas y mixtas muy buenas que además sufren dentro de este modelo porque se les retrasan en sus pagos y eso significa toda una reorganización financiera con sus trabajadores. Pero hay que corregir las barreras, el dinero que tenemos hoy en el sistema de salud, que es aproximadamente el 5% del Producto Interno Bruto. No, estamos en el 8%. 7% del Producto Interno Bruto está dentro del promedio de los países de la OCDE. De hecho, Naciones Unidas dice que hay que incrementarlo, ¿no? Lo que vamos a hacer es una progresión en tiempo, pero el estudio realizado, además que el proyecto nuestro, tiene un estudio económico sólido, fuerte, en detalle, que lo hizo el doctor Luis Jorge Garay, en donde muestra, primero, que hay suficiencia de la UPC, que es esa unidad que le dan por cada afiliado a las EPS, a pesar de lo que digan las EPS y los medios de comunicación, y que hay suficiencia de recursos. Pero hay que plantearse también que a nivel mundial la pirámide en el sistema de salud hay que invertirla y que la atención primaria en salud tiene que ser el centro del sistema porque este nos llevó a una gran atención y resolución de enfermedades en la alta complejidad, a preocuparnos más por el riesgo financiero que por el riesgo en salud y a generar barreras para los pacientes buscando rentabilidad. A mí eso me suena absolutamente lógico, pero cuando uno empieza a mirarlo, eso cómo se va a ejecutar, ahí es donde empieza a asustarse. Por ejemplo, y le voy a contar un ejemplo traído de otro de los programas que grabamos. La cualificación profesional de las personas en los territorios que van a ser los encargados de ejecutar todo esto de lo que nosotros estamos hablando, y hablo de territorios, por ejemplo, tuvimos aquí a la gente de Amunafro, de territorios en Nuquí, de territorios en Timbiquí, y uno dice, pucha, llegar los recursos allá con personas que no están capacitadas, eso es una alarma que desde ya está prendida, y por eso es que seguramente se habla de una transición. Desafortunadamente, ¿cómo nos aprestamos para eso? Desafortunadamente, los medios de comunicación no han sido generosos con el país. Las disputas en el Congreso con algunas oposiciones no son sanas. Debería haber una discusión argumentada verdadera, pero además con la Universidad Nacional y el Ministerio de Salud se hizo un diplomado en el que participaron 5.000 personas, trabajadores de la salud, en donde se iba se iba mostrando hacia dónde va la reforma del sistema de salud. Entonces, no creas, ya poco a poco, cuando yo he visitado muchos lugares del país. Bien apartados. Y lo que encuentro es que sí, que el médico general, el auxiliar de enfermería ya entiende para dónde vamos,
Y los que somos más viejitos, nos tocó. Yo hice mis primeros años de consulta médica yendo al área rural, haciendo consulta, detectando mujeres que no se habían hecho su citología, orientando, había una promotora de salud. O sea, no estamos hablando de algo loco que no exista. El modelo de Costa Rica funciona así, el modelo en Francia funciona así. O sea, ¿tenemos bases sólidas para esa transición? Tenemos bases, conocimientos, un proyecto muy estudiado, tenemos la financiación del sistema, tenemos unas gestoras o IEPS con una experiencia de 30 años. Entonces yo creo que, y es el momento de la transición, ya el sistema de Ley 100 cumplió su periodo y es hora de que el país tenga derecho a una transformación aprendiendo de lo construido para continuar con un nuevo proceso en el país. Ese es un punto, ¿no? ¿Hasta cuándo nosotros decimos no estamos listos y no arrancamos? Y eso lo hemos hablado, por ejemplo, en la transición energética, en la laboral, que de hecho por eso aquí se habla de una reforma del sistema, porque creo que si no queda cojo, si no hacemos la laboral, si no hacemos la pensional, en fin. A ver, reacciones. ¿Estamos preparados y para cuándo arrancar? Hay que hacerlo ya. Okay. Se requiere. Se nos viene el envejecimiento de la población, sí. Los costos de hoy, si bien hay déficit, no de 12, 4 o 6 billones de pesos, los desperdicios hay que acabarlos. Hay que reconocer que esto viene desde 2011 desfinanciado. Ese plazo de 7 años pues, es patear hacia adelante a otros gobiernos un problema estructural, no explota, no aquí, desde antes de la pandemia. La pandemia fue un alivio económico a los aseguradores, pero esa plata no se ahorra, se consume posteriormente a eso. Los médicos se han pauperizado en Colombia. O sea, los sistemas de atención no pueden ser en detrimento de la capacidad de ingreso del médico. Total. Usted encuentra médicos de 1.800.000, de 2.300.000 por prestación de servicios. Increíble. Jubilaciones o pensiones de 1.500.000. O sea, el sistema no puede seguir así. La asimetría, o sea, creo que sí hay experiencias importantes, conocí de la nueva EPS, grupos de atención primaria en comunidades apartadas trabajadas con los entes territoriales, no son nómina de la entidad, se construyen y se pueden generar capacidades, pero hay que avanzar más rápidamente. Okay. Y sí se requiere que si manejamos el concepto de seguro social hay que inyectar plata. Pero la plata no a un negocio, sino a donde se genera el beneficio y el servicio. Pero Colombia, es que no es el concepto del seguro social. Ya, déjeme que él termine porque ya iba a preguntarle eso. Hay actividades donde usted permite el lucro. Yo se lo decía a Alejandro Gaviria, ¿cómo es posible que las aseguradoras tienen un ROE, una rentabilidad como el SOAT? Las aseguradoras, las ARL tienen unas rentabilidades altas y no llega al 60% de las entidades que no tienen control de riesgo laboral, pero esas tienen lucro. Ajá. Y esas sí se pueden quedar con la plata y la rentabilidad. El pool de riesgos es para que la plata se distribuya para donde se presta el servicio y no para donde está la rentabilidad. Coja la plata de las ARL que tienen rentabilidad el sector financiero está ahí, pero no, señor, la prestación la está haciendo una entidad, las bajas tasas de uso no pueden ser la rentabilidad de otro. Entonces, todos esos pools de riesgos, júntelos para que la plata alcance y no tengamos que decir que hay que hacer otra reforma tributaria. Okay. Pero páguele bien a los profesionales, páguele bien al equipo de salud. O sea, eso hay que hacerlo, pero hay que quitar esas rentabilidades asimétricas que existen en el sistema. En la rentabilidad. A ver, ese concepto del seguro social. Esa es parte de la narrativa de la prensa de oposición, porque no es seguro social. El seguro social era una integración vertical, era una institución del Estado. Eso no es. Ya les dije que 80% de las instituciones que atienden a los pacientes son privadas. Pero está lo otro, es que hay un grupo de tecnócratas muy de la línea del exministro, el ingeniero Alejandro Gaviria, que hacen esos análisis científicos, pero que nunca miden yo digo que la justicia puede ser ciega y la economía tiene que ser al menos tuerta, porque tiene que ver, aunque sea por un ojo, que hay unos resultados que son desiguales, que hay unas respuestas negativas de un modelo y eso nunca se menciona. No miramos, por ejemplo, qué repercusión tiene el efecto de retrasar tratamientos. Esos estudios no los hacen los tecnócratas que sostienen este modelo de Ley 100.
Entonces, tampoco se mide cómo afecta en la vida del niño cuando tiene desnutrición sus primeros 5 años. Hablan del gasto de bolsillo que se redujo, pero no cuentan ni se estudia, de estos tecnócratas, nunca estudian lo que la gente tiene que pagar por su cuenta, por todas las barreras que se han impuesto. Entonces, no es el modelo del seguro social. Usted me ha dado toda la razón. Estamos de acuerdo en el tema de que sí se necesita la reforma y que esto no es improvisado, es algo que el país está pidiendo. Además, hay muertos generados por este modelo. Cuando a un paciente se le retrasa el tratamiento de cáncer o se le suspende la quimioterapia, que todos los días escucho quejas. Lo otro es que, ¿por qué están deslaboralizados los trabajadores? Es que si yo soy la clínica y la EPS se demora en pagarme, yo tengo que hacer una reestructuración de mis finanzas y el activo variable más fácil de controlar son los trabajadores. ¿Por qué? El sistema de salud, si no tiene trabajadores con buenas condiciones laborales, nunca va a ser de buena calidad. De acuerdo, sí, que así como está, no estamos hablando de un seguro social como el que conocemos nosotros y que esa es una narrativa que hay que desbaratar. Sí, de acuerdo. O sea, el sistema tiene que ser cobertura universal, planes de beneficio no escritos sino reales y gradualidad en generar capacidades, porque esa de la noche a la mañana hay que acompañar los territorios y eso tiene una responsabilidad pública. Allá no va a llegar la entidad privada y la entidad privada hoy en día en sitios donde no hace nada recibe unos recursos, puede que siga funcionando en ciertos territorios y en la medida que los resultados no den, como se dice, con un buen nivel de ajuste en la prima, si no da resultados, lo puede asumir el sector público, pero porque ya tiene capacidad, con un sistema tecnológico, un sistema único y unas reglas de juego y un pool de riesgos. Okay. Así es. Es una pregunta obviamente hipotética para el momento en el que estamos nosotros grabando el programa. Si no pasa esta reforma, ¿qué va a pasar? Todavía le quedan 2 años y algo al gobierno de Gustavo Petro. ¿Qué va a pasar? ¿Y qué le pasa a Colombia? ¿Y qué cree usted que habría que hacer? Porque en lo que estamos aquí de acuerdo es que una reforma sí hay que hacerla al sistema. La Academia Nacional de Medicina es un manifiesto que va en esa línea. ¿Qué dice? O sea, constitucionalmente la responsabilidad del Estado es garantizar el derecho al acceso a los servicios de salud. Y si la entidad aseguradora no está cumpliendo, hay que intervenirla. Si la plata no alcanza, hay que hacer una suficiencia, pero la prestación se tiene que dar. Y la responsabilidad es mantener, porque no por una presión política uno u otro actor va a afectar al usuario. Eso es lo que tiene que garantizar. Entonces, sí creo que cada que se anuncia un cambio y se genera pánico, eso no es sano. Sano, genera un daño y genera esa sensación de angustia innecesaria que genera a su vez más morbilidad y más afectación. Entonces, hay que acabar con eso. Creo que ese pacto de confianza de los actores y sentarse a trabajar una gradualidad para un mejor resultado en salud, estoy de acuerdo. ¿Y yo difiero? Sí, a ver. Es que la Academia Nacional de Medicina se está oponiendo de frente junto a otras organizaciones médicas, excepto la Federación Médica Colombiana, porque en su manifiesto, en el punto E, está hablando que las gestoras de salud deben continuar manejando los recursos y las afiliaciones sin detrimento de los pagos de la ADRES. Ese fue un punto de diferencia que tuvimos con ellos. Ellos incluso han usado argumentos que le hemos escuchado a la oposición, como decir que no hay un estudio económico que usted mencionó ahora del doctor Luis Jorge Garay. Pero eso de poner a las gestoras... participaron como enemigos de la reforma, incluso no estuvieron en la reunión yo estoy privada. con ellos en un grupo y puedo decirlo con certeza, y eso de poner a las gestoras con afiliados y manejando recursos se llaman EPS. Sí, no. Es lo mismo con distinto nombre. O sea que a la larga le estamos jugando a no cambiar y hay que cambiar según lo que usted dice. Claro, los gremios académicos llamados acuerdos fundamentales, donde está la Academia Nacional de Medicina, le están apostando a seguir igual, en contra de la reforma abiertamente. La Federación Médica Colombiana, que hizo parte de la Cumbre Social y Política por el proyecto de reforma estructural del sistema de salud, sí está con el proyecto que se debate hoy. Bueno, los términos en los que yo he leído es la concertación para poderlo hacer de forma gradual. Incluso la academia no participó del diálogo privado porque es que no se puede declarar opositor una entidad que su función es que la esencia de la prestación de los servicios se garantiza al usuario.
Pero igual, seguramente hay posición de las sociedades científicas y yo ahí no entro en ese debate, pero sí creo que esto requiere una responsabilidad más allá de la óptica de cada uno y que se pueda administrar bien y que el día en que se apague algo funcione. Okay. Es decir, el otro. Porque si no, lo que vamos a tener, nosotros vivimos eso. En el Hospital Universitario del Valle uno encontraba todo el corredor del pasillo de urgencias, eran personas pendientes de diálisis renal, solamente habían 10 en el HV y no había ninguna entidad que hiciera eso. O sea, cuando el sistema cambió, y lo dice Vicente Borrero en la Fundación, cuando la regla de juego no es público y privado, esa entidad que se hizo para una población terminó atendiendo toda la población. 70% de los pacientes pobres están en la Valle y Lili. O sea, no hay en ese proceso de desarrollo de los servicios de salud por qué tener temor de que esto es público o que esto es privado. El tema de regulación e intervención. Sí. Pero hay una cosa, perdóname Adriana, y es que está muy bien y es muy bueno el trabajo que hacen estas clínicas privadas o públicas de mayor complejidad, eso está muy bien. Pero yo me pregunto, ¿el enfoque preventivo dónde quedó? Porque yo trabajé en un programa, no se hace, yo trabajé en un programa, discúlpame, yo trabajé en un programa de control de promoción y prevención de hipertensión, diabetes y riesgo cardiovascular, y te puedo asegurar que el enfoque preventivo no existe, porque hay otro factor que no hemos mencionado, los determinantes sociales que no están siendo tenidos en cuenta hoy. Entonces, yo tengo un paciente diabético que debe usar insulina y no tiene nevera y no tiene cómo comer adecuadamente para controlarse. Ese paciente va a terminar en diálisis y va a terminar en la clínica Valle de Lili. La reforma, además, por mandato de la Organización Mundial de la Salud, ya empieza a tener un enfoque más completo en un sentido verdadero de la salud, en el sentido positivo de la salud, teniendo en cuenta determinantes sociales. Pero hoy no se hace prevención de la enfermedad. Se llenan unos chulitos. No te acepto eso porque la historia de la cuenta de alto costo y el cambio del CADOC y de daño renal en Colombia ha sido impresionantemente bueno. ¿Cómo será que incluso pues las unidades de diálisis renal y las necesidades de trasplante se han reducido? El control de la hipertensión, el control de la diabetes ha sido importante y la cuenta de alto costo ha manejado muy buenos resultados. Eso sí se puede perder. Cuando está el Seguro Social, más del 50% de los hipertensos terminaron en daño renal, cuando era solamente condicionado. Y lo peor es que el asociado, el afiliado, decía, yo no me voy del Seguro Social porque es bueno para cáncer y para daño renal, cuando no debe ser así. El daño renal se puede evitar y tiene que estar... No tenemos que llegar allá. No puede llegar allá. Entonces, en Colombia, las clínicas de control de hipertensión para evitar daño renal existen y han generado una disminución de pacientes en unidades de diálisis. Y hay unidades de diálisis, pero el control perrenal existe, que no todas las entidades lo hagan. Ya le iba a decir, seguramente tenemos que universalizar más eso y hacerlo de mejor calidad. No, perdóname, pero todos los días hay tutelas reclamando medicamentos que no les entregan. Habrá tutela, entonces pero me no podrás puede decir, un caso, porque tienes unas estadísticas. Voy a mediar aquí un poco, digamos, se ha hecho, pero falta. ¿Podemos quedar en Pues eso? Puede haber claro. casos. Lo que pasa es que cuando uno dice que la vecina mía no comió y se complicó, pues yo no puedo decir que las EPS no lo hacen. Okay. Eso sí lo hemos vivido. Claro es que la sí. visión no es anecdótica. Por eso no Yo es... no se lo digo con estadísticas. Mire la cuenta del de alto Instituto costo, Ana María, Nacional las cuentas de alto Salud. costo y compara los resultados de hace 20 años. Es que yo estuve en la creación de la cuenta de alto costo, en la fiducia, cuando se vio los datos del Seguro Social, cuando sacamos la estadística, cuando se hace el proceso Pero de esa transformación. noticia es muy buena. O sea, los pacientes, aunque no les entreguen los medicamentos o y no les hagan los controles como deben ser, se están recuperando. Hay problemas de medicamentos, pero no puedo generalizar, porque igual hay un paciente con un tumor que no opera, entonces las EPS no operan los tumores. No es sano, porque lo que estamos criticando de lo público y lo privado no puede generar un caso de la generalización. No estamos criticando lo público y lo privado, sino el manejo del sistema de salud a través de un intermediario que tiene renta a costa de barreras. Ok, pues el tiempo se nos acabó.
y la conversación sigue siendo difícil y álgida. Ojalá Colombia encuentre la ruta para conciliar estos temas, encuentre la ruta para modificar un sistema que vaya en pro de todos los colombianos, que amplíe la cobertura con calidad, que termine esas brechas de inequidad. Ahí estamos, seguimos conversando. También es válido seguir conversando, seguir teniendo disensos, pero el tiempo se nos está acabando. Yo a ustedes les agradezco muchísimo por estar en esta conversación difícil, por ayudarnos a entender el problema desde distintas orillas. Gracias, doctora Ana María. A ti, Adriana. Muchas gracias, Adriana, doctor, también por estar con Gracias, nosotros. doc. Nos vemos en una nueva conversación difícil. A ustedes muchas gracias por su atención.